Nosotros sabemos que trazamos nuestra historia a partir del año cero, que sería el año de nacimiento de Jesús, para adelante. Estamos en el año 2020, son 2020 atrás, es el nacimiento de Jesús, pero por supuesto antes hubo muchísima historia. Entonces solemos dividir la historia en edad antigua, que es desde que eh, el ser humano en distintas sociedades comienzan a utilizar la escritura. Se calcula que eso son hace más o menos 6.000, 7.000 años. Esa edad antigua, que es la edad en que surgen sociedades agrarias, surgen grandes imperios como el Imperio Romano, el Imperio Griego, los persas, acá en América, aztecas, incas. Bueno, eso que conforma la edad antigua eh, eh, se considera la temporalidad hasta más o menos el siglo V de nuestra era, 450, en el año 450 más o menos, que es cuando cae el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano tenía su centro en Roma, pero dominaba todo lo que es el mar Mediterráneo, todos los pueblos de alrededor, y Europa hasta cierta zona del norte. Y bueno, es invadida todo el imperio por los denominados bárbaros, y entre ellos los pueblos germanos, pero también otros pueblos que venían del Asia. Bueno, y en determinado momento por conflictos internos también cae el gobierno, el imperio manejado desde Roma, que era un imperio centralizado. Por lo tanto todos los pueblos que pertenecían al imperio, desde España hasta Turquía y para el sur, toda la costa del Mediterráneo de Asia Menor, y también toda la costa del Mediterráneo de África, todo eso eran muchísimos pueblos que estaban unidos por un imperio. Con la caída del Imperio Romano, entonces se empieza cada pueblo, por supuesto, a mantener su autonomía y su división. Ahí se considera que comienza la Edad Media, que es todo un proceso de muchos años en que Europa, sobre todo, se ve dividido en pequeños estados y en pequeños feudos, eh, bajo el dominio de un señor feudal o de un príncipe, eh, y manteniendo muchas guerras entre sí por el territorio, por las riquezas, por la producción de unos y otros. La manera de producir es la agricultura en ese momento, y eh, se extiende por toda la región europea la religión cristiana. Por lo tanto, lo único que unía a toda esa zona ya no era un imperio, sino la religión. Por lo tanto, la centralidad de toda la vida de las personas en Europa estaba dada por el cristianismo y por el conocimiento religioso, con mucha importancia de la Iglesia en ese momento, a través del papado, que estaba en Roma, pero con obispos en cada región, en cada lugar, y que tenían una gran importancia. Y como toda Europa estaba ya cristianizada, en general lo que se tenía como verdad y como conocimiento era aquello que decía la Biblia y lo que decía la Iglesia. Por lo tanto, la explicación acerca del origen del mundo, el origen del mundo físico, natural, y el mundo social y político estaba dado por aquello que decía la Iglesia y lo que decía la Biblia. ¿Ah? Así que si la Biblia decía que la tierra había sido creada en 7 días y que la última creación fue el hombre, entonces la creencia de esa época de cristianismo era que el ser humano había sido creado en forma directa por Dios al finalizar el último día, el día sexto. Al séptimo ya descansó. Y por otro lado, desde un punto de vista político, también se tomaban frases del Evangelio o de la Biblia para explicar el origen de la autoridad, ¿no? Entonces, si nos acordamos de la historia de Jesús, hace poco ha sido Semana Santa, hay un momento en que Jesús es juzgado por Poncio Pilato, le hace preguntas a Poncio Pilato, y Jesús en un momento dado le dice a Poncio Pilato: la autoridad que vos tienes es una autoridad que te viene de Dios, ¿no? Por lo tanto, esa frase es tomada por la Iglesia para eh, mostrar de que de alguna manera la autoridad de los príncipes, de los monarcas,
es una autoridad que viene de Dios, por lo tanto no se puede discutir. Hay que aceptarla y hay que obedecerla. Los principios entonces durante toda la Edad Media era que había un orden establecido por Dios, que había creado el cielo, la tierra y también al ser humano y a la sociedad, y había que respetar cierto orden, y en ese orden social también habían ciertas jerarquías, donde estaban primero los reyes, los príncipes, los señores feudales que tenían títulos nobiliarios, ¿no? Lord, señor, los caballeros, los distintos títulos. Y después estaba la plebe común, que obedecía lo que establecían los que estaban dentro de lo que es la nobleza y la monarquía, ¿no? Por lo tanto, hasta ese momento la vida se regulaba a partir del conocimiento que daba la Biblia y la Iglesia. Y también el mundo físico, natural, era explicado a partir de la Biblia. Eso empieza a haber un cambio en toda Europa a partir de descubrimientos científicos, sobre todo de las ciencias físico-naturales, que comienzan a partir del siglo XVI, XVII, por ejemplo, en el caso de la física con Newton y Galileo Galilei, que a través de distintos instrumentos prueban, por ejemplo, que Galileo Galilei prueba de que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso produce un cambio en la manera de pensar y al principio muchas resistencias desde el punto de vista religioso, porque imagínense, todos creían que la Tierra era el centro del universo, porque así decía la Biblia, y de repente descubrir que no es la Tierra el centro, sino que la Tierra simplemente es un astro, como tantos otros que giran alrededor de otro astro que es el Sol, bueno, produce una ruptura en el modo de ver y muchas resistencias, ¿no? A tal punto que le piden a Galileo Galilei que se retracte de ese descubrimiento, y el Papa en ese momento le pide que se retracte porque si no iba a ir a la hoguera como hacían con todos los herejes en esa época. Y Galileo Galilei se retracta, pero mantiene digamos, no publica su descubrimiento eh, hasta unos siglos después. Bueno, ahí surgen las ciencias físicas, las ciencias naturales, la química, que trata de explicar de qué están formadas las cosas, los elementos, y también en la biología, ¿no? Por lo tanto, surge esto, que es el conocimiento científico, es decir, una manera de conocer el mundo y una explicación acerca de los hechos del mundo físico, donde no entre en consideración postulados filosóficos ni tampoco postulados religiosos, sino el conocimiento empírico de las cosas a partir de cierto método, que sería el método de la experimentación, y establecer leyes generales de funcionamiento de la vida físico-natural. Por ejemplo, la ley de gravitación universal, que fue descubierta por Newton, y que establece que todos los cuerpos se atraen entre sí de acuerdo a la masa que tienen y de acuerdo a la distancia. Por lo cual, por eso la Tierra atrae a todos los cuerpos que son de menor masa que la Tierra, y por eso estamos apoyados en la Tierra, y por eso se cae la manzana, que era lo que Newton trataba de explicar, la caída de los cuerpos a la Tierra, ¿no? Por esta ley, que es una ley que rige no solamente para la Tierra, sino para todos los astros, y que explica también el movimiento de los astros alrededor del Sol. Así que ya no se tiene en consideración tanto lo que dice la Biblia, sino la experimentación y el uso de la razón para tratar de entender la naturaleza, el mundo físico, el mundo natural, y también para cambiarlo. Ahí surge la idea de cambio, de que si por medio de la razón y del conocimiento empírico podemos conocer las cosas, también se pueden modificar. Y así como se descubren muchas herramientas, por ejemplo, la polea, todo lo que es la mecánica para mover grandes masas de peso a través de ciertos aparatos, que el estudio de la física permite entonces saber cuánto poleas tiene que haber para poder levantar un peso con una fuerza menor, y establecer ese tipo de relaciones en el campo de la física y también en otros campos, en el de la química,
qué producto hay que mezclar con tal otro para que surja un tercer elemento. Y además la medición, cuánto hay que poner de tal producto, cuántos mililitros, con tantos centímetros cúbicos de otro, y para que hagan combinación y formar un elemento nuevo, ¿no? Por ejemplo, cloruro de sodio, que sabemos que es la sal. La sal, dicen, bueno, está compuesta por dos elementos, el cloro y el sodio. Uno es un ácido, el otro, en cambio, es un elemento alcalino. Entonces, bueno, uniéndose forma lo que conocemos como la sal, o el agua, formada por dos elementos. El hidrógeno por un lado, que es gaseoso, y por otro lado el oxígeno, que también en estado temperatura normal son dos gases, sin embargo cuando se unen forman un tercer producto, que es el agua, y que tiene un estado distinto al origen de los dos. Hidrógeno es gas, oxígeno es gas, una vez que se unen, bajo ciertas condiciones, forman un líquido que es el agua. Ese conocimiento de los elementos que forman la naturaleza y cómo se relacionan entre sí esos elementos, y la relación de esos elementos dan un conjunto que es distinto a sus partes, ese tipo de conocimiento se va trasladando a otro campo. Primero al campo de la ciencia política, que es la primera ciencia social que surge en la época del siglo XVI, XVII, con un pensador de ese momento que es Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, que trabajaba o era consultor decimos, pero en realidad era consejero de uno de los Medici, que era una familia muy importante de Florencia, que era como un príncipe del estado de Florencia, ahí en Italia, y le da consejo de cómo gobernar y cómo ejercer el poder, ¿no? A partir de ahí surge la ciencia política, y luego surge la ciencia económica, que trata de establecer a ver cuáles son las leyes generales del funcionamiento de la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque es un momento de gran desarrollo de, de las relaciones mercantiles, del comercio, y además porque están haciendo en ese momento una nueva forma de producir los bienes y servicios, que es a través de las máquinas y de la industria, ¿no? Y se va produciendo un fenómeno que surge en Inglaterra alrededor del siglo XVIII, 1750 por ahí, que se denomina la Revolución Industrial. ¿Y qué sucede? Que muchos descubrimientos de la física son aplicados al mundo de la producción. Uno de los descubrimientos es la máquina a vapor. Esto, a partir del mecanismo, se puede mover, por ejemplo, un carro a partir de un motor que es la máquina a vapor. Hasta ese momento, todo carro era movido por animales, ¿no? Por caballos en Europa. Durante muchos siglos había sido así. Es decir, los elementos se trasladaban con animales, ¿no? Toda la carga de lo que fuera se trasladaban con animales, pero a partir de la máquina a vapor se inventa primero la locomotora, ¿no? Para lo que hoy conocemos como los trenes, pero también que al principio sirve, es común, a ver, es un invento la locomotora, que primero se aplica al mundo de la minería, ¿no? En Inglaterra eran muy importantes las minas de carbón, porque era lo que daba calor a los hogares, y para sacar de las minas la carga que había, que recogían los mineros, entonces inventan un carro llevado por esa máquina a vapor, y luego por unas vías era trasladado entonces el mineral ese. Eso después lo rediseñan en las locomotoras y vagones para transportar también no solamente carga, sino también personas, ¿no? De ahí surge el transporte de los trenes. Bueno, esa máquina a vapor después trasladada también a las hilanderías. Las hilanderías eran lugares, talleres donde se producía algodón, es decir, el hilo de algodón. A partir de la cosecha de los copos de algodón, manualmente se hacían los hilos de algodón para después hacer las telas para las ropas. Entonces, se aplica la máquina a vapor para
las hilanderías en Inglaterra, y desde ese momento se va produciendo lo que se denomina la revolución industrial, que es la aplicación de máquinas a la producción. ¿Qué sucede? Antes los talleres de cualquier tipo de producción eran talleres chicos, que en general de talleres de tipo manual, tanto las hilanderías como los telares eran manuales, era un taller generalmente familiar, donde trabajaba varias personas y había un maestro que le enseñaba a los aprendices y se iba así aprendiendo el oficio. Y así como estaba la manufactura de los telares y del tejido, también existían otras manufacturas, por ejemplo, el campo de la herrería, ¿no? Para hacer eh, ventanas, o sea, todo lo que es puertas, ventanas, los herrajes, se hacían en talleres que eran generalmente del señor herrero, que tenía su aprendiz, que era su hijo, entonces los oficios se iban aprendiendo de padre a hijo en, en el mismo taller, ¿no? Con la industria, en cambio, muchos de esos talleres tienen que empezar a cerrar porque su producción no podía competir con la producción en industrias, por ejemplo, sobre todo lo que es la industria de la tela, ¿no? Y esos pequeños talleres, y las personas que tenían esos talleres tienen que cerrar sus talleres y pasar a trabajar a las industrias. Entonces pasan a ser parte de lo que comienza a ser la clase obrera, ¿no? Pero además en el campo también de Inglaterra se produce una revolución agrícola, que es a partir también de muchos descubrimientos de la mecánica, de la física, crean un arado de varios puntos del arado para poder ser movido por máquinas también para arar el campo, y a partir de ahí empiezan a producir mayor cantidad de alimentos, ¿no? Esta revolución agrícola lo que hace entonces es que se necesita menos gente en el campo, menos campesinos, porque hay arados con varios, con varias filas, entonces se pueden hacer varias filas para poder plantar las semillas con un solo arado y tirado por un animal o por una máquina. Eso hace que aumente considerablemente la producción de alimentos y con eso empieza a aumentar también la población. Aumenta la población, pero es una población que ya en el campo no tiene tanto trabajo porque el campo está máquina, se empieza a producir a través de máquinas, entonces esa población se tiene que ir a vivir a las ciudades, y dentro de las ciudades pasan a ser la mano de obra también de las fábricas que estaban surgiendo a través de la revolución industrial. Eso es un periodo que produce grandes modificaciones en Europa, ¿no? A partir de la revolución industrial. Otro hecho importante es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que sucede en Francia en el año 1789, es decir, fines del siglo XVIII, también produce una modificación ya del mundo político en Francia y en toda Europa. ¿Por qué? Porque en la Revolución Francesa deciden eliminar la monarquía y constituir a Francia en un país republicano, ¿no? Gobernado a través de representantes denominados representantes ante la asamblea, que iba a definir las leyes, y surge la necesidad de dividir el poder del Estado en tres: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Eso es un proceso que se da en Francia, donde es muy conflictivo, es un hecho violento de revolución ante el rey. Ahí le voy a pasar un link de un video muy corto, pero explica las causas de la Revolución Francesa. Por lo tanto, también el uso de la razón, del conocimiento, dice, bueno, así como podemos cambiar el mundo de la naturaleza, también se puede modificar el mundo político y el mundo social. Por lo tanto, está ya la idea, que viene del iluminismo, de poder modificar las condiciones del mundo físico y las condiciones del mundo social, ¿no? En ese contexto es que surge la sociología. En el texto que ustedes tienen de Juan Carlos Portantiero, que es un sociólogo argentino, habla de esto, ¿no? Del surgimiento de la ciencia política primero, de la ciencia económica y luego de la sociología.
el origen de la sociología entonces lo pone ante estos hechos, que son la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, que producen una modificación muy importante en Europa y conflictos muy fuertes. Surgen nuevas clases sociales, grupos sociales que antes no estaban. Ante la Revolución Industrial no había obreros y tampoco había empresarios, es decir, lo que se denomina la burguesía, dueña de las fábricas. Estos dos grupos no existían antes. Existían otros grupos de producción y grupos políticos, que eran la nobleza, la monarquía, la nobleza, los siervos, los campesinos, los artesanos, la industria manufacturera, que no era a través de máquinas, sino o sea, era a través de máquinas, pero tirada por animales o por fuerza del mismo hombre, ¿no? En cambio, la revolución industrial produce otra manera de hacer las cosas, de producir a gran escala, además, y surgen nuevos grupos sociales que también necesitan ocupar el poder del Estado. El Estado en ese momento era manejado por monarquías y por la nobleza, y nada más. No tenía permitida a la ciudadanía acceder al Estado. Por lo tanto, la Revolución Francesa produce esto, la necesidad de que los nuevos grupos sociales, la burguesía que recién comenzaba a producir con sus industrias, pero también la clase trabajadora y también los comerciantes que ya empezaban a tener mayor poder económico, también necesitaban tener su representante ante el Estado y tener un Estado que expresara sus propios intereses, intereses económicos, intereses sociales, intereses de poder. Así que Europa se ve convulsionada por muchas revoluciones, revoluciones de tipo productiva, que son económicas, productivas, como la revolución industrial, pero muchas revoluciones políticas, a partir de la necesidad de muchos que ven la necesidad de eliminar ya las monarquías y pasar a tener gobiernos de tipo republicanos y democráticos. Toda Europa se ve convulsionada del siglo XIX y por lo tanto ahí surge la necesidad de algunos de decir, bueno, hay que poner cierto orden a esta nueva sociedad que ha surgido, y uno de los primeros pensadores es Augusto Comte. Augusto Comte considera que la sociedad, a través de la razón, hay que poner orden a Europa, y sobre todo a Francia. Augusto Comte es de Francia, y él considera que se puede poner cierto orden a partir del conocimiento de lo social, y él es el primero que denomina a la ciencia de lo social como la sociología, ¿no? Entonces, nos dice Juan Carlos Portantiero que el origen de la sociología está muy relacionado con la necesidad de poner cierto orden en esa sociedad convulsionada a partir del conocimiento científico, es decir, cómo la ciencia puede ayudarnos a entender las relaciones sociales y la sociedad, y de esa manera poner orden en una sociedad convulsionada. Entonces, uno es Augusto Comte, y bueno, él acuña la palabra sociología. Y él es el que establece esto que dice que en la historia de las sociedades ha habido como 3 periodos de desarrollo del conocimiento. Dice, primero las sociedades conocían a partir de lo que es el conocimiento teológico o el conocimiento de tipo mágico. Durante mucho tiempo las sociedades se movieron o funcionaron bajo ese tipo de conocimiento. Dice, pero con la evolución esas sociedades después pasaron a un conocimiento de tipo metafísico o filosófico, donde tratan de explicar a la sociedad y a las cosas a partir de la filosofía. Y dice, bueno, ya llegamos a un momento de maduración, de evolución de las sociedades, en las cuales aquello que permita el conocimiento de las cosas y el mejor manejo de las cosas y el funcionamiento de las cosas va a ser a partir de la ciencia. Por lo tanto, dice, el conocimiento científico es el único conocimiento que permite el conocimiento verdadero de las cosas. Y en la historia de la humanidad, decía él, estamos en una etapa evolutiva donde se deja atrás el conocimiento religioso o teológico, se deja atrás ya el conocimiento filosófico y tenemos que instalar un solo tipo de conocimiento, que es el de la ciencia. Solamente la ciencia nos va a permitir modificar el mundo físico-natural, pero también modificar a las sociedades, ¿no? Con conocimiento científico. Y bueno, él tiene ese proyecto de crear una ciencia que es la sociología, que podría explicar el mundo social, la sociedad, y de esa manera poner cierto orden a lo que él veía como
las crisis y los conflictos que había en Europa en ese momento, ¿no? Eso es retomado por otro de los sociólogos que ya lo vamos a ver nosotros como de la sociología clásica, que es Emil Durkheim, y luego otro padre de la sociología que es Max Weber. Eso, tanto Durkheim como Weber también están en el texto que ustedes tienen de Juan Carlos Portantiero, ¿no? Por supuesto, el texto también habla de otros pensadores anteriores a los sociólogos estos, que son Montesquieu, que es un filósofo que es uno de los primeros que dice que las leyes de una sociedad tienen que estar adecuadas a la cultura de esa sociedad, y toda sociedad tiene que tener su constitución, y la constitución tiene que ser acorde a la naturaleza de esa sociedad o a la cultura de esa sociedad, que no se pueden imponer las mismas leyes para todas las sociedades, sino que hay que ver cuál es la característica de cada sociedad. Entonces ya tiene ahí también una mirada sociológica, en el sentido de que hay que conocer cada sociedad y de acuerdo a eso dar sus leyes. También Montesquieu es uno de los que eh, son los creadores del concepto de la necesidad de limitar el poder a partir de tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no? Otro de los pensadores también es Locke. Es un pensador inglés que considera que el poder tiene que estar también dividido en tres, bajo tres formas distintas. Bueno, Comte, otro que van a ver ustedes es Saint-Simon. Saint-Simon es como el maestro de Comte. Y bueno, nosotros en otros momentos de la materia siempre le damos mucha importancia a esta parte, y hemos decidido para este año que ustedes tengan una lectura más rápida de esta parte para pasar directamente a Durkheim y Weber, ¿no? Y a otro pensador que también es uno de los fundadores de la sociología, que es Carlos Marx, ¿no? Desde el punto de vista cronológico, el surgimiento primero es de Carlos Marx. Nada más que a Carlos Marx, en el texto de Portantiero no lo nombra, porque Portantiero considera que Carlos Marx no entraría dentro de lo que es la sociología clásica, sino que Carlos Marx es un pensador que viene de la corriente socialista, desde el punto de vista político, y el socialismo antes de Marx tenía principios que eran de tipo humanistas, de tipo de principios utópicos. El socialismo consideraba la necesidad de modificar la sociedad para llegar a sociedades igualitarias, donde no hubiera diferencias sociales. Ahora, lo que hace Marx es aplicar la ciencia a este tipo de pensamiento, al pensamiento socialista. Entonces, a Marx se lo ve generalmente no en este texto, lo vamos a ver en otro texto ya la semana que viene o la otra, en forma particular, porque su propuesta de análisis de conocimiento de la sociedad desde el punto de vista científico, de análisis y de propuesta o de predicción de qué puede suceder con la sociedad, viene de la corriente socialista. Entonces lo vamos a ver en forma particular después. En este texto sí lo nombra, dice prácticamente eso, que hay dos corrientes en la sociología. Está la corriente que viene del socialismo, que está representada por Marx, y la corriente de la sociología clásica, que está representada por Durkheim y por Weber, que lo que intentan es, a partir de la ciencia, tratar de poner un orden a esa sociedad que estaba surgiendo, que es la sociedad industrial, la sociedad capitalista, y que lo que tiene que hacer la sociología es dar conocimiento científico para poder establecer un nuevo orden en este tipo de sociedad, ¿no? Por eso Juan Carlos Portantiero lo pone dentro de la sociología clásica, ¿no? Por lo tanto, tanto Durkheim como Max Weber son dos sociólogos que tratan de definir el objeto de la sociología desde el punto de vista científico, tratan de establecer cuál es el método que tiene la ciencia sociológica y cuál es el objeto, el método y para qué debería ser la ciencia, ¿no?
En el caso de Marx, en cambio, tiene una mirada de crítica hacia ese orden social que estaba estableciéndose, que era el capitalismo. Marx considera que el capitalismo es un momento de la sociedad y que como esa sociedad viene de un cambio, viene de la sociedad medieval, de la sociedad feudal, donde surge el capitalismo, Marx dice este capitalismo va a dar origen a otro tipo de sociedad, ¿no? Entonces tiene otra mirada. Para Marx la necesidad de la ciencia es para estudiar la evolución del movimiento histórico de las sociedades, cómo van modificándose de una sociedad a otra, para llegar a una sociedad que no es la que él estaba viviendo, sino la que él preveía que podía venir después de los conflictos que se estaban dando en su momento, ¿no? Así que bueno, por lo tanto vamos a estudiar a Durkheim y a Weber en este texto. Yo les voy a mandar una guía de trabajo para que ustedes puedan leerlo y ver qué dice este texto tanto de Durkheim como de Weber. Y respecto al contexto del surgimiento de la sociología, les voy a dar el link de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Son videos cortos para ubicarnos en el momento histórico en que surge la sociología. La sociología entonces surge de los cambios que se están dando en Europa a través de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa. Esos cambios producen cambios sociales, cambios políticos, y la necesidad de que hubiera un conocimiento científico para explicar los cambios y para poner un cierto orden a esa sociedad, ¿no? Pero también hay otra corriente, como hemos dicho, que es la corriente de Carlos Marx, que considera que esa sociedad, así como históricamente viene evolucionando de otro tipo de sociedades, esa sociedad capitalista va a dar lugar a otro tipo de sociedad. Bueno, la sociología surge en ese momento, en el momento de surgimiento de lo que se denomina la sociedad moderna, industrial, capitalista, que surge en el siglo XVII, siglo XVIII, esa sociedad moderna capitalista, ¿no? Ahora, la sociología surge en el siglo XIX y la sociedad capitalista, industrial, es la sociedad que se desenvuelve en todo el mundo a partir del siglo XIX, se extiende al siglo XX hasta nuestros días, donde todavía vivimos bajo una sociedad de tipo industrial, de tipo capitalista, que no es únicamente en Europa, sino que se ha extendido a todo el mundo, ¿no? En todo este fenómeno que se denomina la globalización. Bien, por supuesto, la revolución industrial ha tenido varios periodos. Primero fue la revolución industrial a partir de la máquina a vapor. Después, en el siglo XIX, vino la invención de la electricidad y el descubrimiento del petróleo como fuente energética. Por lo tanto, ahí viene lo que se denomina la segunda revolución industrial, a partir del desarrollo de nuevas energías y nuevos tipos de maquinarias, a través de, por supuesto, la energía del petróleo y la energía eléctrica. Y hoy en día se habla de una tercera revolución industrial, que sería la revolución de lo digital, de la automatización de los procesos de producción a partir de las computadoras y las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Bien, hasta acá llegamos para introducir a la lectura de este libro de Portantiero, y ya vamos a darles entonces la guía de trabajo práctico para que ustedes puedan leerlo. Muchas gracias.